Bueno, ingeniero, voy a seguir con esta parte. Tengo que hacer una grabación de audio sobre el video porque no pude realizarla. Tengo un problema técnico y he estado el micrófono deshabilitado. Así que vamos a utilizar lo que es para desarrollar la actividad un Docker con RabbitMQ. Para este caso, aquí estamos revisando las instrucciones que tenemos que realizar una aplicación separada con un botón en formulario de enviar mensaje, otro botón para recibir, y los campos deben ser acordes a la sección del proyecto que hemos tenido. Entonces vamos a realizar primero ese diseño mediante Visual Studio como un Windows Form para programarlo en C numeral. Entonces aquí había generado el programa, sin embargo este era un primer borrador ya que había creado mal el proyecto, entonces tenía que volver a hacerlo. Entonces este fue el primer punto y fue la introducción de mi video, y aquí estaba explicando lo que tenía que hacer y para hacerlo lo más similar posible y acorde al proyecto. Adicional estaba grabando también el proceso de la descarga del Docker, de Docker Desktop, donde con esa aplicación puedo poner a correr el servicio del RabbitMQ. Entonces ese punto mostraba la descarga del Docker y mostraba lo que iba a realizar, que era realizar el formulario ahí y seguir trabajando. Bueno, y esa parte es de siguiendo con la instalación del Docker Desktop. Y ya, mientras eso hacía, que intentaba realizar el formulario, solo que aquí no me servía la parte visual porque no había creado correctamente la aplicación. Entonces vuelvo a consultar y regreso a un corte. En este siguiente corte ya habías acabado de realizar el formulario con unas textbox, unos labels, algo muy sencillo, el botón de enviar y el botón de recibir. Entonces aquí mostraba el progreso del formulario, como los datos que íbamos a ingresar, y intentaba explicar que este sería un aplicativo sobre todo fuera para un cobrador, para una de las entidades que era algún cobrador. Entonces el cobrador utilizaría esto. Explicaba que estaba haciendo una revisión para realizar porque de esta manera no he creado antes, entonces lo hacía de este modo. Y en esta parte de aquí estoy procediendo a instalar el bueno, actualicé una entidad que era para manejar el Linux del Windows y el CMD, que era necesaria, que me pedía el propio Docker Desktop. Una vez actualizado eso, procedí a consultar los comandos para realizar la instalación del Rabbit, que era ese comando de ahí. Y con eso se instala el Rabbit, y como vamos a ver, aunque no lo señalo como tal, el Docker en un momento se va a cargar. Ahí, como vemos en la parte de atrás, ya está cargando el servicio del RabbitMQ, que es de los que no me había percatado. Entonces con esa instalación ya podía proceder a hacer el código de la siguiente parte. Y ya, en esta parte podía acceder al RabbitMQ con la opción Guest, que era para entrar. Ahí sí diseñado en el Docker que nos da el localhost también para poder acceder. Y ahorita hay que iniciar el servicio. Entonces ahí también podemos detener el servicio del Docker y iniciar el servicio del Docker. Así que en esta parte, si le coloco Guest, como se ve, puedo entrar al Docker como tal, y esa es la interfaz que tiene el RabbitMQ.
Ahí estoy señalando lo que... Ahí estoy revisando lo que teníamos de botón. Ahí señalaba también que había pestañas que no lo conocía como tal, el contenedor era nuevo para mí. Así que estaba revisando las partes donde creía que iban a ir las conexiones y todo lo siguiente. Y listo, revisado esto e ingresado esto, pues iba a proceder ya con lo que viene a ser la realización del código. Entonces esto iba a proceder en la siguiente parte, donde ya lo vamos a ver. Listo, en este siguiente corte, ingeniero, pues ya comienzo a explicar como tal el funcionamiento. De hecho ya estaba haciendo una pequeña prueba antes de, y estaba viendo si es que me respondía aquí el Docker, y estaba viendo que sí existía como tal la cola y la conexión, tenía el aplicativo abierto. Ahí estoy intentando mostrar los archivos, pero el aplicativo está abierto y no me va a permitir. Listo. Ahora, aquí en el explorador de archivos vemos y hacemos énfasis que tenemos primero los formularios que creamos, donde ya vamos a ver los métodos de los botones, y también tenemos dos archivos importantes. Uno de ellos es el invoice, que como tal es una plantilla que, como vemos, tiene unas variables que van a actuar como getters y setters, parecidos a lo que hemos hecho en aplicaciones Java o similares. Este es como una plantilla o incluso como un template de HTML, se podría decir. Así que esta plantilla está acorde con los getters y setters para poder manejar estos datos que vamos a ir ocultándose, almacenándolos en el invoice, y con ese invoice podemos ir transformando los datos de un lado hacia el otro. Entonces vemos los datos que nos da y retorna este arreglo en JSON, en el toString. Ahí revisamos el formulario, que no hemos hecho mayor cambio como tal. Simplemente revisamos los campos. Este programa CS se genera automáticamente, no se hizo ningún cambio. Este RabbitMQ ya lo vamos a ver más adelante. Y lo que estoy buscando es el formulario CS, pero no lo encuentro. Ahí está. Listo, entonces aquí lo que iba a hacer es hacer la explicación como tal de los botones que teníamos. Desde aquí podemos ver, por ejemplo, bueno, aquí está todos los labels, y tenemos el primer botón, que es el botón que envía como tal el arreglo. Entonces lo que hace dentro del try catch, valida que no esté en blanco y utilice el invoice. Entonces me parece que aquí lo voy revisando un poco por encima. Ahí vemos las variables que utilizamos en el invoice, haciendo una pequeña validación y creando como tal este invoice, almacenando en las variables que tenemos acá en el invoice, como voy señalando aquí, que son las mismas que tengo en este otro archivo. Entonces esto aquí he explicado que nos va a funcionar como una plantilla para poder enviar los datos. Entonces, ¿en qué parte está? Ah, ya, perfecto. Entonces aquí tenemos unos pequeños try catch para validar, y aquí tenemos el botón de recibir. En cambio, este botón lo que hace es obtener el invoice que nos llega del RabbitMQ. Aquí está, los recibe y agarra, en este caso va a recibir el mensaje, y tiene el método de recibir mensaje del RabbitMQ,
que ya vamos a ver para qué nos sirve, que va a transformar el JSON al invoice que tenemos acá para que lo pueda leer y poder acoplarlo en los texts que estamos viendo ahí, el textbox y el primero que era que estaba delimitado. Entonces lo que es el recibir es transformar del JSON y plasmarlo en los textbox que tengo yo en el formulario con ese método de receive message. Validamos igual que no sea nulo. Ahí estoy explicando la parte del formulario. Que se va cada uno de esos que están como nombres en el formulario y que no hemos hecho el cambio como tal. Entonces, bueno, explicada esta parte, reviso otra vez el arreglo del invoice, explicando que retornaba aquí esto como un arreglo y ya lo vamos a ver en el, como está en el docker. Y aquí vamos a revisar lo del Rabbit, que aquí he explicado que hice con bastante ayuda de la IA porque no tenía ni idea cómo hacer, pero entiendo el funcionamiento, que es que primero declaramos un string para el hostname y un string para el nombre de las colas. En este caso va a ser factures, vamos a tratarlo como factures. Y aquí tenemos el primer método, que es el de enviar el mensaje, que este es el que invocamos cuando hacemos el primer botón. Que envía el mensaje, primero creamos una variable para la conexión con el hostname. Utilizamos la variable para conexión y para crear el modelo. La variable channel crea un canal que este canal tiene la propiedad de crear como tal la cola. Exactamente, ahí crea la conexión con esta presión que es con esta propiedad que era create paddle, y el mismo channel tiene acá abajo el modelo de la declaración de la cola. Aquí cabe recargar un pequeño error que tengo en durabilidad, que no es persistente, así que las colas se me van a ir borrando y esto lo vamos a ver en la siguiente prueba. Grabamos aquí uno de los errores porque no, como decía, no tengo el audio habilitado, no estaba grabando con audio, así que tengo esta parte ahí. Y listo, está revisando las propiedades de la cola como tal. Y aquí tengo esta parte que es este JSON-convert, que este método era el de enviar, si no estoy mal, o recibir. Ya lo vamos a ver. Creo que aquí también me pasé, ahí también me pasé de métodos en el video y luego me doy cuenta. Así, ese es el de enviar mensaje. Entonces ahí lo que hace es tomar del body y transformarlo al JSON con ese otro método. Aquí estaba revisando un mensaje que me tenía que botar a consola, pero creo que en los logs del RabbitMQ no aparece como tal ese mensaje. Así que me puse a revisar los logs y las conexiones que había hecho en la prueba anterior antes de grabar esta parte del video. Yo reviso las pestañas que tiene este Docker de esto. Y bueno, siguiendo con lo que estábamos explicando, tenemos la opción de recibir. En cambio, lo que hace del recibir es utilizar esta, ya lo vamos a ver, la propiedad. Bueno, este es el de obtener el mensaje en la cola, que consulta la cola que tiene ya guardado el Docker. Entonces va a ser la consulta a la cola, que está ya declarada, aunque ya debería estar como tal existente esa cola, así que no debería hacer falta declararla. Procedemos luego con... Bueno, después procedemos con un if. Aquí estaba revisando en cuál de las dos hacía la conversión, pero bueno, aquí procedemos con un if, revisando que no esté vacía la cola y que todo esté ok. Es importante tener esta parte activada, el autodeck me parece que era,
para que pueda funcionar, porque nos pueda ver los mensajes. Y ya en esta parte reviso que se archivo como tal es la conexión con nuestro Docker. Hago una revisión pronta, me parece de lo que estaba viendo antes, en cuál de los dos hacía la conversión. Recordemos que al enviar utilizo el invoice para mandarlo con SRL, y recordemos que el invoice nos retorna JSON, entonces lo enviamos como JSON. Y al regresarlo simplemente cojo el invoice, cojo el JSON, lo transformo al string, cojo la estructura del invoice, eso estoy señalando que nos transforma el JSON, y cojo la estructura del invoice y en este caso lo lleno en todas las variables como estaba el segundo botón. Ahí está. Ese es el de quitar el objeto como tal de JSON y hacerlo string. Entonces, una vez revisado esto, y vamos a ir con una pequeña primera prueba para revisar cómo se comportaba. Como decía, teníamos aquí un error en la ejecución, entonces a mi explicación vamos a cortar el video para realizar esa explicación. Listo. Aquí explico un poco el código de lo que estábamos realizando como tal del invoice, que era bastante importante tener el invoice para poder hacer este modelado. Si no es, o sea, es la forma que vi que se podía hacer. Entonces con la capa del invoice yo me calculo todo en el invoice y lo mando. El invoice lo mando como JSON, y del JSON que tengo cojo el invoice y lo destransformo, que es esa línea que tengo por ahí arriba. Y listo. Y ahí tengo el formulario donde veía los botones, y como decía, ahí estaba confundido en cuál línea tenía que tomar y qué método. Ahí está el método de recibir mensaje, que era el botón 2, que es el método que estaba acá abajo. Y listo. Con esa parte explicada, vamos a hacer la primera prueba de este aplicativo. Entonces, bueno, como decía aquí, me parece que decía que era importante entender, a pesar de no haber hecho como tal el código totalmente desde cero. Entonces aquí hacía una primera prueba. Colocaba esta prueba, iba a ser la definitiva, pero yo la estaba presentando como la prueba final y haciendo una pequeña explicación de para qué serviría el aplicativo, que iba a ser una aplicación para cobradores. Entonces, estoy aquí colocando los datos. Ponemos mi cédula, mi nombre, ponemos un valor X y ponemos otro valor en el siguiente recuadro. Le colocamos como tal el enviar. Bueno, aquí estoy explicando un poco de cómo funciona el Docker, o al menos como yo lo entendí, que es que envíe la información y se queda en una cola de espera, como las colas de impresión y Celsius. Solo que las colas de impresión utilizan un servidor local. El Docker es un servidor más global, entonces puede conectarse a múltiples clientes y no es susceptible a caídas de estos clientes. Entonces no es lo mismo manejarlo por Docker que manejarlo como tal por un aplicativo. Desde ahí, como vemos, si se envió el mensaje, y ahí, como veíamos en el Docker, tenemos ahí la cola facturas con un mensaje. Entonces revisamos acá en la parte de acá, consultamos, y ahí tenemos este mensaje. Entonces listo, ahí tenemos esta parte del mensaje donde lo podemos revisar. Y aquí me está probando diciendo que si realizo otro mensaje, como obviamente era lo que debía hacer,
nosotros deberíamos tener en la misma cola de espera esta vez 2 mensajes y no solo uno. Entonces llego rápidamente a los datos, envío el mensaje y aquí debería aparecerme 2, pero no me aparece. De hecho, después incluso se borra. Así que sí, le voy a recargar, tengo el mensaje, le abro y de repente ya se borró. Como vemos ahí arriba, mensaje de 0. Entonces aquí indicaba que esto era un problema de funcionamiento porque obviamente la cola debería estar activa y obviamente esto quitaba todo mi argumento de que las colas, de para qué funcionaban las colas. Y cuando había mensajes no podía tomar datos. Entonces aquí me voy a corregir un poco el código, revisar que estaba mal, porque como decía el código lo comprendía y obviamente ahorita ya vemos que seguramente sea en esa parte de la explicación que estaba haciendo. Entonces aquí rápidamente creo que ya vuelvo a revisarlo o indico dónde probablemente es el cambio. Veamos. No, de hecho aquí indico el cambio, a ver si es que nos funciona. Entonces lo que hago es colocar true en durabilidad y true en la parte, en ambos métodos, tanto en el envío como el recibir. Pero esto no funciona como tal así porque también tiene que tener una propiedad como tal. Entonces aquí me va a dar error al enviar el mensaje porque como tal es primero tengo que ingresar una propiedad, segundo debía haber borrado la cola existente que estaba en el docker. Entonces diría yo que el error es por la cola existente que estaba en el docker, que es ese de ahí. Desde ahí tengo el error. Desde aquí entro revisando el error y vamos a seguir haciendo la revisión y corrección de este error y vamos a explicar en qué parte corregimos esto. Aquí me parece que estoy haciendo una pequeña prueba extra, si no estoy equivocado. Sí, aquí estoy haciendo pruebas antes de realizar la prueba final. Diría que debía de borrar estas pruebas, pero quería grabar toda la prueba completa. Entonces aquí, como vemos, tendremos ambos mensajes. Tenemos uno y de hecho si le pongo yo arriba mensaje 2 debería obtener los dos, pero creo que aún no descubrí ese funcionamiento. Pero ahí veo que están los dos. Ahí está. Cambio mensaje 2 y lo tomo. Ahí están los dos. Una de las pruebas de recepción. Y de mensajes en cola. Y lo cierro. Y listo, ingeniero. Bueno, en esta parte vamos ya a explicar la parte que habíamos corregido en el código, que era una validación de persistencia, entonces se quedaba en 0 y no podíamos revisar eso. De hecho checo que la voz esté funcionando correctamente, pero he estado apagado mi micrófono de forma física, así que por eso no podía grabar como de costumbre. Y bueno, aquí explico la parte donde dice la corrección, que teníamos que hacerle en la misma parte de validación. Tenemos que colocarle en true para la persistencia y colocar esta propiedad de persistencia que se llama properties. Entonces abajo en las propiedades adicionales se le pone esa de persistencia como tal. Colocando esa propiedad de persistencia vamos a mantener la información que se queda en la cola y no se va a borrar de forma automática. Entonces también mencionaba creo las librerías y lo que tuve que instalar para realizar esto.
Y aquí sí va a comenzar la prueba final, ingeniero del modelo. Entonces aquí vamos a ingresar primero número de cédula. Voy a colocar mis datos, en este caso mi cédula, mi nombre, un valor X pagado y un valor dado X también. Enviamos. Vamos a colocar otra cédula X. En este caso coloqué otra vez mi nombre, un valor X, otro valor X. Enviar. Y vamos a colocar una tercera cédula. Aquí nos inventamos un dato. Vamos a colocar mi segundo nombre acá. No sé qué coloqué de nombre. Julia, perfecto. Enviamos. Entonces, aquí vamos a revisar ahora cómo se envía esta información al Docker. Es un contenedor intermedio. Entonces aquí estoy explicando que funciona más o menos como las colas de impresión locales. Una impresora le envían documentos y esto se queda en una cola hasta que la impresora puede imprimir todo esto. En el caso de los Docker, esto es algo que funciona a nivel de servidor. Entonces nosotros le enviamos, se queda en cola para que el servidor vaya respondiendo. Y aquí por ejemplo tenemos la demostración de los 3 datos que tiene almacenado en la cola el Docker. Entonces suponiendo que tuviéramos 100 cobradores distribuidos por toda la ciudad, estos datos de los 100 quedarían en cola y no se va a saturar el servidor por el número de peticiones, sino se quedaría guardado en una cola. Asimismo, si en algún punto no hubiera señal, hubiera una caída, hubiera lentitud, esto no afectaría tampoco. Aquí vamos a hacer la prueba para receptar y vamos a ir comparando con cada uno de los datos. Entonces le damos a recibir y nos va a ir llenando los campos, como decíamos en la función. Toma el JSON y lo pasa con el invoice que teníamos ya diseñado y explicado anteriormente, que era la plantilla. Entonces tomamos el primer dato, cogimos la primera cola, ahí tomamos el segundo, cogimos la segunda cola y aquí tomamos el tercero y igual lo comparamos, ¿no? Y no hay más datos en cola. Y como vamos a ver acá en el RabbitMQ, al momento de actualizarla vemos que la cola está vacía. Entonces con esto probamos más que nada el funcionamiento de las colas en un entorno real. Es bastante relevante porque evitaría colapsos por mucha demanda, por alguna falla interna, ya que la comunicación de aplicaciones es distinta y aquí se va almacenando en las colas. Como decía, tuve un error en la grabación, tuve que hacer una voz en off posterior a esto, por ello está desfasada la voz, ingeniero, mil disculpas, que me di cuenta de un fallo de conexión con el micrófono en este punto. Entonces aquí básicamente explicaba que era bastante bueno este aporte del conocimiento de las colas, ya que en algunos casos, como en este que diseñamos, de una aplicación externa para un cobrador como tal, del módulo perteneciente al módulo cuentas por cobrar, envía sus pagos, estos se quedan en cola y al final del día, al momento de realizar los cuadres, estos no se quedarían en el aire. Entonces en esta parte de acá muestro y comparo las funcionalidades que tiene este aplicativo extra con las instrucciones que había revisado al inicio en la tarea. Entonces, como vemos, tenemos las cajas de texto acordes al proyecto, que eran en este caso los clientes con los valores pendientes. Tenemos los botones del mensaje y la evidencia de la cola en este caso en el RabbitMQ. Aquí estaba revisando si es que decía algo más como desarrollarlo dentro del proyecto, pero vi que no. Entonces lo desarrollé como una aplicación independiente como tal al proyecto, para que sea como una aplicación móvil para un usuario, que en este caso son los cobradores, para realizar la operatividad de ellos. Entonces con esto daríamos por finalizada la actividad y por cumplida, y concluyendo que esto es muy útil para aplicaciones futuras, porque desconocía esto que se podía hacer mediante el uso de colas para evitar saturaciones o posibles fallos mientras realizábamos alguna comunicación. Así que esto es muy útil para ciertos aspectos, esto es muy necesario, aunque tal vez ralentiza la comunicación a nivel medio, despacio un poco en velocidad. Sin embargo, va a tener todas las garantías en cuanto a funcionamiento.
Entonces eso es lo principal que destacaba en esta parte y que no conocía. Con eso sería todo, ingeniero. Le agradezco mucho, mis disculpas por el fallo del micrófono y aquí finalizamos. Muchas gracias.